Bueno, como dice el título, ventilación mecánica, primera aproximación, la idea del, del Power es más que nada ordenar un par de conceptos sobre ventilación mecánica, ver qué hace un ventilador, qué puedo tocar, qué no puedo tocar, qué es lo que va a manejar un ventilador y cómo lo va a manejar, sobre todo. Eh, lo que vamos a ver son pocos números, bastante ecuaciones, bastante cosas abstractas, pero la idea es que entiendan y se le ordenen un poco los conceptos, como para las siguientes clases verlo un poco mejor. Bueno, entonces, ¿qué es la ventilación mecánica? ¿No? Es el método físico que utiliza un aparato mecánico para suplir todo el sistema ventilatorio del paciente y la oxigenación, consecuentemente. El paciente puede presentar cualquier tipo de problema donde su ventilación o su oxigenación estén corriendo riesgo y no pueda ser suplido por sus propios músculos, su propio sistema orgánico, entonces eh, requiere ventilación mecánica. Básicamente los objetivos de la ventilación mecánica a grandes rasgos son dos, y nada más que dos. Mantener un intercambio gaseoso correcto, es decir, que el oxígeno entre y se difunda a través de la membrana alveolo-capilar y de ella la sangre, y el dióxido de carbono sea excretado hacia el ambiente. Y por otro lado, reducir el trabajo de los músculos respiratorios frente a una situación de insuficiencia respiratoria aguda. ¿Qué llevó a esa insuficiencia respiratoria aguda? No importa. La causa que sea acá no importa. Lo importante acá es mantener a los músculos descansando lo más que puedan, porque entran en un estado de fatiga enorme y de estrés enorme. Entonces, descansar los músculos y por otro lado mantener el intercambio gaseoso de manera correcta. Si nos queremos poner un poco más quisquillosos en los objetivos de un ventilador, podemos dividirlos en objetivos fisiológicos y objetivos clínicos. Los fisiológicos a grandes rasgos son tres. Puedo mantener, normalizar o manipular, es decir, cambiar algunos parámetros de ese intercambio gaseoso con parámetros del ventilador mecánico, ¿sí? Modificar lo que es la ventilación alveolar para hacerla lo mejor y más óptima posible y mantener con una mejor ventilación alveolar una oxigenación arterial adecuada. Por otro lado, incrementar el volumen pulmonar. No solamente por mandarle más volumen porque sí a la parte alveolar que está ya distendida de por sí, sino distender aquellos alvéolos colapsados por alguna telectasia y sobre todo mantenerlos abiertos. Si yo mantengo abiertos los alvéolos y encima recluto más alvéolos, lo que va a hacer es aumentar la capacidad residual funcional, que es esa capacidad de aire que queda en los pulmones luego una expiración tranquila. Y lo que dijimos antes que fue reducir el trabajo respiratorio, que los músculos ventilatorios, el diafragma y los músculos accesorios descansen. Y objetivos clínicos tienen que ver con aquellos objetivos medibles tanto en sangre como en algún estudio. Entonces, revertir la hipoxemia, corregir la acidosis respiratoria, aliviar la disnea, al sedar al paciente y disminuir el trabajo respiratorio, la disnea disminuye y la lucha por respirar, por hacer que entre aire, va a disminuir. Dijimos lo de las atelectasias, que era prevenir o resolverlas, en realidad es reexpandir esa parte del pulmón que está colapsado o retraído, reexpandirla y mantenerla abierta, aliviar la fatiga de los músculos, permitir la sedación y el bloqueo neuromuscular. Si yo bloqueo neuromuscularmente a alguien, también bloqueo el diafragma. Entonces, si yo quiero que descanse completamente, tengo que darle un soporte vital respiratorio para que esa persona no se muera, básicamente. Disminuir el consumo de oxígeno sistémico y miocárdico y disminuir la presión intracraneal, que lo vamos a ver en otra clase, es demasiado para esta. Importante, los ventiladores son generadores de presión positiva intermitente. ¿Por qué intermitente? Porque solamente mandan aire a presión en la fase inspiratoria. La fase expiratoria, como cualquier situación fisiológica normal, va a ser de un carácter pasivo, completamente pasivo. Solamente la parte inspiratoria
va a mandar un gradiente de presión. Y ese gradiente de presión es el que nosotros vamos a poder manipular con el ventilador. En la inspiración, en la fase inspiratoria, es donde mayor injerencia va a tener ese ventilador y lo que nosotros setiemos en ese ventilador. Después la parte pasiva, la parte expiratoria, tiene mucho menos injerencia, importante, pero mucho menos parámetros, y el más importante de todos ellos es el PIP, o la PIP. Entonces crean un gradiente de presión entre lo que es la vía aérea y el alvéolo. En la ventilación normal también se genera un gradiente de presión. Lo que pasa es que el gradiente de presión es distinto en la ventilación normal o fisiológica y la ventilación a presión positiva intermitente o mecánica. La ventilación fisiológica parte de una presión atmosférica con un punto de referencia a la boca de 0 milímetros de mercurio, 0 centímetros de agua, y avanza hacia una presión negativa en el alvéolo. Cuando el diafragma tira hacia abajo, genera una presión negativa en el alvéolo, lo que hace que el aire pase de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. En la ventilación mecánica pasa lo mismo, nada más que el alvéolo y el ventilador tienen presión positiva. Ese ventilador va a luchar contra la presión positiva de menor valor del alvéolo para empujar y meter aire a presión. ¿Cómo es un ventilador mecánico? ¿Cómo es la forma, el aparato? Básicamente es una pantalla, como un monitor de computadora viejo, cuadrado, que va a tener una interfaz o una pantalla que yo puedo tocar y puedo modificar valores en la parte de adelante. En la parte de adelante, la mayoría de los ventiladores tienen lo que son las conexiones de las ramas inspiratorias, expiratorias y las conexiones de nebulización, que siempre están aparte, nunca se meten en la rama inspiratoria. Y van a tener en la parte posterior lo que es la alimentación eléctrica y la conectividad de los gases medicinales, oxígeno y aire comprimido. A veces hay algunos ventiladores mecánicos que no tienen la entrada de conexión de aire comprimido porque el mismo ventilador genera el aire comprimido con una turbina en su aparato. Entonces, si me sobra una manguera amarilla y no sé dónde conectarla, porque no aparece la entrada amarilla de aire comprimido, no te preocupes, significa que ese ventilador genera aire comprimido por su propia característica. En la parte frontal, la parte de adelante, se van a encontrar toda la interfaz. Y la interfaz es cómo yo me comunico con el ventilador. Todos los botones que yo puedo tocar, todos los modos que yo puedo programar, qué cantidad de oxígeno le mando, qué relación IE, todo lo que yo puedo tocar y jugar en un sentido con ese ventilador, está en la parte frontal. Importante, muy importante. Si yo quiero saber ventilación mecánica, tengo que tener conceptos básicos, muy básicos. Si no, no puedo empezar a setear ni a tocar ningún tipo de ventilador. Hay que hablar de espacio muerto. El espacio muerto, haciendo referencia a todo volumen de aire dentro del sistema respiratorio o ventilatorio, que no hace intercambio gaseoso. Podemos distinguir en fisiología normal dos tipos de aire de espacio muerto. Un espacio muerto anatómico, que son todas las vías de conducción, la tráquea, los bronquios fuentes, los bronquiolos, y otro espacio muerto alveolar, que son todos aquellos alvéolos, acinos, los conductos acinares, los bronquiolos respiratorios, que tienen aire, pero por una deficiencia en la perfusión no realizan intercambio gaseoso. Una deficiencia de la perfusión o una deficiencia de la membrana alveolo capilar. No realizan intercambio gaseoso. Entonces es un espacio que tiene la posibilidad de hacerlo, pero no lo hace. A esos dos, al espacio muerto alveolar y al espacio muerto anatómico, se los conoce como espacio muerto fisiológico, porque es parte del sistema. Cuando yo agrego un tubo endotraqueal y agrego un ventilador, estoy agregando una prolongación a ese espacio muerto, que es un espacio muerto artificial, si lo quiero llamar de alguna manera, que se tiene que sumar a las ecuaciones del espacio muerto fisiológico.
El aumento del espacio muerto produce hipercapnia. Yo tengo el mismo volumen de aire que movilizo en una mayor cantidad, en un mayor recipiente, ¿sí? Yo tengo un tamaño X entre la tráquea o entre la boca y el alvéolo en la fisiología normal, y le agrego un tubo de 20 o 30 centímetros más largo que aumente ese espacio, pero el volumen que yo manejo es el mismo. Es la misma cantidad de aire que tiene que ingresar y salir de los pulmones. Como es la misma cantidad de aire por un espacio mucho mayor, la cantidad de dióxido de carbono que se puede eliminar no es tan alta. Entonces genera una acumulación de dióxido de carbono sanguíneo y produce el hipercapnia. Acá lo que vemos son las ramas inspiratorias y expiratorias que salen del ventilador. La flecha blanca, la rama expiratoria, se puede distinguir porque siempre se ve la válvula expiratoria. Siempre se ve un anexo a esa rama expiratoria. La rama inspiratoria, la que está marcada con verde, y si se fijan y la siguen, van a ver que se conectan a un tubo en forma de Y, con la flecha roja. Ese tubo en forma de Y es el que se conecta a la intubación orotraqueal o a la cánula de traqueostomía. Y finalmente va a ir al pulmón. Son las partes básicas de la salida del ventilador. ¿Qué dice esta frase? La conexión de un paciente a un ventilador, debido a que utiliza una tubuladura que conduce el gas de la inspiración y la expiración por separado, no aumenta el espacio muerto. Y otro, todo aumento de la tubuladura a partir del tubo en Y hacia la conexión del tubo endotraqueal producirá aumento del espacio muerto. Esto es muy sencillo si leemos bien la frase. Del tubo en Y hacia el ventilador tengo válvulas expiratorias y válvulas inspiratorias. Ambas válvulas mantienen una presurización, un sistema cerrado de presión dentro de la tubuladura. Esa presión en la tubuladura no cambia con cada ciclo ventilatorio. Es como el ambiente que yo estoy ahora mismo. Yo puedo estar en un cuarto enorme, asemejándose a una tubuladura de 200 metros, o estar en un cuarto chiquitito. La presión de ese cuarto no va a cambiar. Siempre van a ser 760 milímetros de mercurio. Siempre va a ser la presión atmosférica. Ahora, todo lo que pase del tubo en Y para adentro, sí aumenta el espacio muerto. ¿Por qué? Porque básicamente forma parte de la prolongación de la vía aérea. Entonces, la rama inspiratoria y expiratoria, al tener su presión fija y constante, no van a generar ese aumento del espacio muerto. Pero sí, después todo lo que yo ponga después del tubo en Y aumenta ese espacio muerto. En la imagen de la izquierda se ve, por ejemplo, un filtro. Que un filtro aumenta el espacio muerto. ¿Cuánto? No importa, poco, mucho, no importa, pero lo aumenta. Si a ese filtro le agrego un medidor de dióxido de carbono, lo aumento aún más. Y si cada cosita que yo le voy agregando después del tubo en Y me va a aumentar el espacio muerto, el trabajo respiratorio que tiene que hacer el paciente es mucho mayor y encima el intercambio gaseoso no va a ser el óptimo. Las tubuladuras que utilizamos en ventilación mecánica son de un solo uso. Hay que tratar de hacer cumplir esta norma, más en épocas tan contagiosas como esta, pero son de un solo uso. No se pueden esterilizar, no se pueden desinfectar, se descartan. La posibilidad de contagio es muy grande porque en las tubuladuras viajan gotas aerolizadas y cada gota contiene miles y miles de microorganismos. Entonces, un paciente que de por sí ya está comprometido, agregarle algún factor de complicación más, no es lo mejor, no es lo ideal. Bien, vamos a ver modos ventilatorios como gran título de la clase de hoy. ¿Qué dice? El ventilador solo puede controlar una sola variable de la ecuación de movimiento. ¿Cuál es la ecuación de movimiento? Esta que vemos acá. La presión del ventilador más la presión muscular, es decir,
toda la presión que ejerce el ventilador para meter aire adentro de un pulmón, más la fuerza de los músculos que pueden estar activos y tironear para meter más aire, lo podemos llamar como presión total, es igual a propiedades resistivas más propiedades elásticas del pulmón. Las propiedades resistivas están determinadas por el flujo y por la resistencia de la vía aérea. Por el flujo que moviliza y por la resistencia que opone esa vía aérea al flujo. Y las elásticas por el volumen tidal o el volumen corriente y la distensibilidad pulmonar. Es decir, qué tan distensible o qué tanto se puede deformar con un volumen corriente y retomar a su posición de origen, porque eso es la característica elástica. Más la PIP total, entendiendo la PIP no como la presión continua en la vía aérea, sino como una presión positiva al final de la expiración. ¿Y por qué dice total? Porque PIP, como vamos a ver después en otra clase, puede haber de dos tipos: intrínsecas o propias del paciente y extrínsecas, o la que da el ventilador. Un paciente con EPOC tiene una presión positiva al final de la expiración tremenda, porque acumula aire en un pulmón. Y esa PIP, ese número, lo tengo que tener en cuenta, porque es la base de su fisiopatología. Entonces, si vemos un pulmón con el lado izquierdo como la boca y el círculo como el alvéolo, vemos que tenemos dos presiones que se tienen que sumar. La presión total es igual a la presión de resistencia por la presión de la estancia. La de resistencia, dijimos, toda resistencia que se opone a ese flujo de aire que entra o que salga, y la de la estancia como la capacidad de distensibilidad del pulmón. Gran título, junto con el que viene, que es el de variable de control. ¿Qué es lo que puede controlar entonces un ventilador? ¿Qué es lo que puede controlar? Si dijimos que el ventilador controla una sola de las variables de la ecuación de movimiento, si volvemos, la ecuación de movimiento tiene por un lado la presión y por otro lado el flujo y volumen. Si sabemos que el flujo es igual a volumen por tiempo, podemos decir que las únicas dos variables que puede controlar un ventilador es la presión y el volumen. Solamente esas dos variables. Entonces, variable de control, ¿qué es lo que tomo para controlar? ¿Qué es lo que tomo para fijar el número y ordenarlo al ventilador que mantenga constante? El volumen y la presión. Estas son las siglas tanto del modo controlado por volumen o el modo controlado por presión. La van a encontrar así muy probablemente. Entonces, si yo elijo controlar el volumen, tengo que dejar de lado o de manera implícita la presión. No la puedo controlar de manera directa. Y si elijo controlar la presión, no puedo controlar el volumen. ¿Lo puedo saber? Sí, lo puedo saber. Para eso tengo la ecuación de movimiento, pero no lo puedo fijar. No puedo controlar los dos a la vez. Entonces, si elijo controlar el volumen, el ventilador, ¿qué puede controlar? Controla el flujo. ¿Por qué? Porque dijimos que flujo es igual a volumen por tiempo. Yo fijo un tiempo o una cantidad de ciclos ventilatorios por minuto y un volumen. Y eso me da un tiempo determinado. Como sé el tiempo de cada ciclo y como sé el volumen que le entrego, controlo el flujo. Entrego un volumen programado, yo pongo qué cantidad, 500 mililitros, 400 mililitros, 300 mililitros, yo lo programo y no pasa ese número. Y el flujo inspiratorio, como dijimos antes, es programado. La presión inspiratoria es variable. ¿Y por qué es variable? Porque yo no sé cómo va a reaccionar con cada ciclo inspiratorio la presión. Se llega a taponar con un moco, un bronquio fuente, por ejemplo el bronquio fuente derecho, y el ventilador va a llenar con sus 500 mililitros programados, si es lo que nosotros programamos, al pulmón izquierdo. La presión se va a disparar, obviamente, pero nosotros no tenemos manera de controlar la presión si no estamos atentos en este modo. El tiempo inspiratorio es determinado por el flujo y por el volumen minuto seleccionado. ¿Sí? Si yo tengo tantos ciclos ventilatorios en un minuto y pongo tantos
tanto flujo, tanto volumen por cada ciclo, puedo calcular el tiempo inspiratorio, el tiempo que va a durar la inspiración. Ahora, yo decido controlarlo por presión. Entonces, si yo decido controlarlo por presión, dejo de manera implícita el volumen. Así como dejaba de manera implícita la presión cuando lo controlaba por volumen. Si yo lo controlo por presión, el ventilador controla la presión. No pasa de la presión que yo le mando, o que yo le fijo en realidad. Siempre se queda en el número que yo le marco. La presión expiratoria es fija y el volumen es variable. Si el pulmón es un pulmón rígido o es un pulmón que tiene mucho movimiento de secreciones, la presión siempre se va a mantener constante. Pero si las secreciones aumentan, la presión al mantenerse constante, el volumen va a disminuir, porque yo estoy metiendo aire en una cavidad ocupada por moco. Entonces el volumen va a ser menor. La presión va a ser la misma durante el tiempo inspiratorio, pero el volumen va a ser menor. Después vamos a hablar de las ventajas y desventajas de cada uno de los modos que la tienen, y la elección, más que nada, es, en la mayoría de los casos, a gusto del que maneja el ventilador. Si bien hay recomendaciones para algunas patologías, si yo me siento muy seguro ventilando a alguien por volumen y no me siento tan seguro ventilando a alguien por presión, por más que la indicación sea ventilarlo por presión, no me voy a arriesgar, porque al no saber puedo cometer desidia y puedo hacerle un mal. Entonces, a grandes rasgos, siempre la elección del modo de qué decido yo controlar en ese tiempo inspiratorio, porque dijimos que es lo único que yo puedo controlar de manera al 100%, es o manejo el volumen o manejo la presión. Siguiendo con la presión, si dijimos que la presión fija inspiratoria, si la presión inspiratoria es fija, el volumen que entrego es variable y por tanto el flujo inspiratorio es variable, porque el flujo dijimos que era una relación entre el tiempo y el volumen. En esta sí yo programo el tiempo. En la presión puedo programar el tiempo inspiratorio, lo tengo que programar. ¿Por qué en el otro no lo programaba? Porque como el ventilador controla flujo, el flujo tiene el tiempo implícito. En la presión no hay una variable de tiempo que yo pueda poner implícita con la presión, entonces lo tengo que programar. Yo pongo tantos ciclos por minuto y tanto tiempo inspiratorio, tantos segundos de tiempo inspiratorio, con tanta presión. Y estas son las dos curvas que van a mostrarse en un ventilador y son las que te tenés que grabar a fuego para que si sale de esta norma, que es la norma, lo normal, tengas que estar atento. Fíjate que en las dos gráficas verticales de la izquierda, la ventilación es controlada por volumen y en las dos gráficas verticales de la derecha es controlada por presión. Si me fijo en la gráfica de arriba, que es la gráfica de presión por tiempo, y dijimos que es controlada por volumen, el volumen sube de una manera gradual hasta llegar a un pico. Y luego de ese pico hace una meseta. ¿Por qué sube de una manera gradual? Porque es una curva de presión-tiempo. Si yo meto volumen en un recipiente, la presión no va a subir de manera exponencial, va a aumentar, no va a subir de manera brusca, perdón, va a subir de manera gradual a medida que mayor cantidad de aire mete en ese recipiente, mayor presión va a ejercer ese aire sobre las paredes. Entonces es esperable que ese aire suba de manera progresiva y gradual. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a un pico. ¿Y por qué llega el pico? Porque habla de las vías de conducción ese pico. Cuando ese aire se empieza a redistribuir por los alvéolos, porque puede haber una pausa inspiratoria o porque ya el volumen se cumplió, se redistribuye ese aire por los alvéolos y genera una presión plató, una presión meseta. Esa presión meseta, esa presión plató, refleja la presión dentro de la cavidad alveolar. Es la presión, es el aire que luego de ingresar a los pulmones se redistribuye
por todo el pulmón de manera pareja, tanto por los conductos de Lambert como por los conductos de Martin, que son conductos que conectan tanto los alvéolos entre sí como los alvéolos con los acinos. En esos conductos yo puedo redistribuir el flujo y llegar a la mayor cantidad de alvéolos posible. Una vez que esa presión plató terminó, porque se entregó todo el volumen inspiratorio que programamos, pasa la línea roja y comienza el tiempo expiratorio. Así como subió de una manera exponencial y gradual, también baja de una manera gradual, no baja de manera brusca. Ahora, fíjate lo que pasa en la curva de abajo, la curva de flujo-tiempo. En la curva de flujo-tiempo, como es una ventilación controlada por volumen y yo controlo el flujo, que es volumen por tiempo, es esperable encontrar una gráfica más bien cuadrada, porque siempre está entregando el mismo volumen, siempre está entregando el mismo flujo. El tiempo avanza de una manera lineal y el volumen también lo hace de una manera lineal, siempre es el mismo, hasta que llega el tiempo expiratorio y sale. Si pasamos a la gráfica de la derecha, que es la gráfica controlada por presión, vemos que luego de un ascenso más bien gradual, en la gráfica de presión-tiempo, la gráfica se mantiene en una meseta, no hay una presión pico como la había en la ventilada por volumen, en la controlada por volumen. ¿Por qué? Porque lo que yo acá controlo es la presión. Es lo que pasa con la curva de flujo-tiempo en el modo ventilado por volumen, en la de abajo a la izquierda. Como yo controlo la presión se va a mantener constante en toda la vía aérea. Y luego en la fase expiratoria va a descender de forma gradual. Si pasamos a la curva de abajo, a la curva de flujo-tiempo, lo que vemos es que como la presión entra en un sistema que está desinflado, entra en un sistema más bien rígido. Entonces es esperable que el flujo al principio sea mucho y vaya descendiendo para adaptarse a esa presión que yo la tengo nivelada, que yo la tengo siempre constante. Si yo mando un flujo continuo y parejo, como la curva de la izquierda abajo a la izquierda, la presión va a aumentar, porque yo estoy mandando el mismo flujo en un sistema que también está aumentando la presión. Imagínate un globo recién comprado que yo intento inflarlo. Al principio el flujo que voy a tener que mandarle para poder inflar ese globo es muchísimo. Es muchísimo porque el globo tiene una mayor resistencia a la entrada de aire. Entonces, es esperable encontrar un aumento en ese flujo de insuflación. A medida que el globo se va inflando, o a medida que el pulmón se va insuflando, yo no puedo mantener el mismo flujo inicial, porque si no el globo explotaría. Tengo que ir adecuando el flujo para que el globo en este caso, se llene de una manera gradual y pareja. Lo mismo pasa con la curva de flujo-tiempo en la controlada por presión, en la de abajo a la derecha. Yo tengo un flujo alto, que es cuando quiero abrir ese pulmón, y tengo que ir desacelerándolo para que la presión se mantenga más bien constante. Algún numerito. La presión plató siempre tiene que ser menos de 28 centímetros de agua. Siempre. Al depender solo del componente alveolar, dijimos que la presión plató, esa presión meseta que veíamos en la gráfica del modo controlado por volumen, de presión tiempo, al depender solamente del componente alveolar, una presión mayor a 30 centímetros de agua genera barotrauma. El alvéolo se rompe. Se rompe y no hay manera de recuperarlo, por lo menos en un corto tiempo. ¿Y cuál es el tema? Si yo ya tengo una patología de base y tengo un problema muchas veces infeccioso que me lleva a la ventilación mecánica, no puedo darme el lujo de romper unidades alveolares y disminuir la superficie pulmonar que hace intercambio gaseoso. Entonces, importantísimo mantener esta presión plató por debajo de 30 centímetros de agua. Entonces, si hacemos una recopilación de
tanto el modo controlado por volumen como el modo controlado por presión, tenemos varios parámetros a modificar. El volumen circulante en un modo controlado por volumen es constante, es lo que yo elijo controlar. Yo le pongo 500 mililitros, siempre va a tener 500 mililitros. En el modo controlado por presión, ese volumen circulante es variable. Depende de la interacción de la presión con la resistencia de la vía aérea. Lo que dijimos del moco que puede aparecer. La presión máxima, esa presión pico, en el modo controlado por volumen, es variable. Si yo estoy mandando un volumen constante y aparece un moco, o aparece más producción de moco, la presión pico va a aumentar. ¿Sí? Cosa que no va a pasar en la ventilación controlada por presión, que siempre se va a mantener constante. La presión meseta pasa lo mismo. El flujo inspiratorio, es decir, cantidad de volumen que yo le meto por minuto en el tiempo inspiratorio. En la ventilación controlada por volumen es constante, pasa lo mismo que el volumen circulante, y lo mismo pasa en la ventilación controlada por presión, que pasa a ser variable. El patrón de flujo, vamos a ver en otra clase que hay varios patrones de cómo yo puedo administrar ese aire. Puede ser cuadrado, es decir, mando siempre la misma cantidad de aire y lo corto de manera brusca, lo pongo desacelerado, es decir, le mando mucho aire al principio y voy desacelerando de a poquito. Lo pongo de manera sinusoidal, es decir, empiezo con poquito, subo, hago un pico y bajo despacito hasta llegar a una meseta en forma de loma de burro. Hay muchos patrones de flujo que no hacen al caso de hoy. El tiempo inspiratorio en la ventilación controlada por volumen es programado, pero depende del flujo y del volumen. Cuántos ciclos por minuto tengo de ciclos ventilatorios y cuánto volumen yo le mando. Lo puedo programar de manera indirecta. Igualmente algunos ventiladores hoy en día permiten programar el tiempo inspiratorio en el modo controlado por volumen. Y en la ventilación controlada por presión dijimos que lo tengo que programar. Sí o sí yo tengo que poner cuánto tiempo inspiratorio tengo que mandarle. Y la frecuencia respiratoria en los dos son programadas. Tenemos una variable de control, dijimos anteriormente que era lo que controlo yo de la ecuación de movimiento, volumen o presión, y variables de fase. Fase como tiempo o como etapa dentro del ciclo ventilatorio. Una etapa dentro del ciclo ventilatorio. Y las variables de fase son todas aquellas señales físicas, presión, tiempo, volumen, cualquier señal física que tome el ventilador para activar o cambiar de esta fase. Entonces tenemos 4 grandes fases que coinciden con los 4 grandes momentos del ciclo ventilatorio. El cambio de la expiración a la inspiración, el tiempo de inspiración, el cambio de la inspiración a la expiración y la fase expiratoria. Estas variables se llaman de disparo, el que hace el cambio de la expiración a la inspiración, o también se llama trigger, ese disparo, esa señal física que toma el ventilador para iniciar la inspiración, para mandarle presión o para mandarle aire a presión positiva al paciente. Si hay esfuerzo de parte del paciente, porque el paciente puede estar despierto y traccionar de sus músculos ventilatorios, sobre todo el diafragma, el ventilador puede censar esa activación del diafragma por una caída de presión o por una caída de flujo. Si lo hace, ese es el trigger, esa señal que yo la tengo que programar. Y después vamos a ver algunos valores. Si no hay esfuerzo del paciente, es decir, que el paciente está completamente dormido, se programa por tiempo. Tanto tiempo dura un ciclo inspiratorio, tanto tiempo dura un ciclo expiratorio, con la relación IE, tanto inspiratorio, tanto expiratorio, y listo. Y se maneja por tiempo. Pasamos a la variable límite, es la que regula la inspiración. Si bien es una variable límite, como su nombre le indica, no corta como la anterior, no pasa de una fase a otra, sino que regula o limita la fase inspiratoria. ¿Sí? No dice cuánto va a durar. Si yo
lo tengo controlado por volumen, es la cantidad de volumen que ingresa al pulmón, pero no me dice que lo corta. Si yo tengo un modo controlado por presión, es la presión máxima que yo programo y se va a mantener constante todo el tiempo inspiratorio que yo puse. No es que por más que llegue a esa presión prefijada, va a cambiar de fase. ¿Sí? La variable de límite regula el máximo prefijado que nosotros pusimos. La variable de ciclado es parecida a la variable de disparo, nada más que cambia la inspiración a la expiración. Y puede ser programada por tiempo, por caída de flujo, por caída de volumen, por presión, ¿sí? Todo cambio en el sistema tóraco-pulmonar del paciente sensado por el ventilador, por una señal física, que sense que el paciente quiere sacar el aire, el ventilador lo sensa y cambia de fase de inspiración a expiración. Si el paciente no puede hacer nada, porque está completamente dormido, se programa por tiempo, no hay problema. Y después tenemos la cuarta variable, que es la variable de base, hablando como base de la fase expiratoria, y es la denominada PIP. Es decir, si yo tengo la base o la fase expiratoria con una presión atmosférica, es decir, que saque el aire y no le mando más presión, no mantengo más presión dentro de la vía aérea, o le dejo un poco de aire, un poco de presión al final de la expiración. ¿Sí? Eso es lo que significa PIP. Presión positiva al final de la expiración. Entonces tenemos dos modos ventilatorios en esta gráfica. Nunca aparecen en los ventiladores, como vamos a ver ahora, completamente controlado por el ventilador o completamente asistido. Siempre son modos variables. Entonces, si el paciente no hace ningún tipo de esfuerzo, es lo que se ve en la curva de arriba, que es una curva de presión-tiempo en un modo programado por volumen. Fíjate que es igual a la curva de presión-tiempo del modo controlado por volumen. Entonces, ¿qué se ve? Que empieza en la línea de base, entre la intersección del eje Y y el eje X de presión-tiempo, justo en la línea de la X, empieza la curva de presión y finaliza. Y nada más. Ahora, fíjate lo que pasa en la curva de abajo, que las flechas rojas señalan un piquito que está del lado negativo de la curva o del lado negativo de la línea de presión. ¿Qué es eso? Es el esfuerzo del músculo inspiratorio del paciente. Esa caída de presión, esa presión negativa, recordá que cuando el diafragma tira hacia abajo para tironear de los pulmones, la presión que se genera en el alvéolo es negativa. Por eso la presión que aparece en esa gráfica es negativa y es lo que está sensando el ventilador. Una vez que el ventilador sensa esa presión, dispara el modo y manda su flujo de presión positiva intermitente a la vía aérea. ¿Qué números son esos piquitos? Puedo programar por presión de 0,5 a 2 centímetros de agua, o si lo programo por flujo es de 1 a 3 litros minutos. ¿Cuál es el problema con estos números? Sobre todo con los números más chiquititos. Que al tener un montón de tubuladura y esa tubuladura pasa aire humidificado y se puede condensar, es decir, puede generar gotas de agua en la tubuladura, o la misma tubuladura puede tener fugas, pueden generar esos piquitos negativos de manera artificial y no generado por el paciente. Entonces, cuanto más chiquito es el número, más sensible es el ventilador. Menor es el cambio que tiene que tener el ventilador para disparar. Entonces, cuanto más chiquitito es ese número, si hay una fuga en el sistema o si hay agua en las tubuladuras, el ventilador va a disparar. ¿Y qué significa que va a disparar? Que cada vez que el paciente quiera sacar aire, el ventilador a presión le va a mandar aire. Cada vez que el paciente quiera expirar, el ventilador le va a mandar aire a presión positiva. Y nunca va a poder expirar. Y va a estar insufladísimo, porque con cada insuflación, este modo que es por volumen, le va a meter el volumen programado. Entonces, esto se llama autotrigger o autociclado, porque el ventilador cicla de manera automática y no lo que sensa del paciente.
Entonces, ¿cómo regulo estos números? La idea, como el paciente en este caso está muy débil y la activación que puede hacer de manera muscular es muy débil, muy suave, es programarlo lo más sensible posible sin que autocicle. Y sobre todo, estar atento a que no haya fugas, que para eso tenemos las alarmas igualmente, pero hay que estar atento a que no haya fugas, y a que no haya condensación en la tubuladura. Porque a veces puede ser que el ventilador te marque un aumento de presión y no sea por el paciente, sino que sea por un aumento de la condensación o de agua en la tubuladura. Entonces hay que estar atento a esas dos cosas. Tenemos los modos de control, las variables de fase. Entonces tenemos que hablar de tipos de ventilación, es decir, qué tanto poder de autonomía le doy al ventilador. Eso se lo elijo yo. Tengo 4 tipos, acá hay 3, en la próxima hay una más. El modo controlado o modo mandatorio es el que le das todo el control al ventilador, todo el control del paciente al ventilador. Cada ciclo ventilatorio está iniciado y finalizado por el ventilador. Controla todos los parámetros que nosotros fijemos, que nosotros tenemos que poner los números. Si bien el ventilador controla, nosotros somos los responsables de qué es lo que controla. Pero lo controla todo. El modo asistido es el que vimos en la gráfica anterior con el piquito hacia abajo, que es el que está disparado por el paciente. El paciente da la orden de cuándo quiere tomar aire. Es decir, su sistema nervioso da la orden de cuándo quiere tomar aire. Pero cicla el ventilador. El ventilador controla todo el resto. Como a veces el paciente se despierta de manera, podemos llamarla inesperada o no programada, y quiere empezar a respirar, no existe ningún modo mandatorio o controlado al 100%. Todos los modos son asistido control. Por eso tengo que programar todos los valores como si fueran de manera asistido en los modos. Tengo que programar la sensibilidad, tengo que programar la PIP, tengo que programar todos los parámetros que vamos a ver al final en la última diapositiva, por más que esté en modo controlado. Si el paciente se llegara a despertar en una y su esfuerzo inspiratorio hace que cambie de modo, el ventilador tiene la posibilidad, porque tiene el parámetro de sensibilidad o de trigger programado, tiene cuánta FIO2 le voy a entregar, tiene todos los parámetros y todos los valores que nosotros programemos ya preparados para que cuando el paciente se despierte empiece a ventilar por sus propios medios. El modo espontáneo es un modo que el ventilador realmente hace poco y nada, puede entregar un poco de FIO2 y puede ser un paso final antes del destete. Solamente controla los valores, los sensa. Inicia y cicla el paciente. Y ahora en las gráficas se va a entender mejor. Y después tenemos un cuarto modo, que es el modo de presión de soporte. ¿Por qué es un modo de presión de soporte? Porque ayuda al esfuerzo inspiratorio del paciente. Yo programo cuánto quiero que tenga de presión la vía aérea del paciente. Si el paciente, yo programo que la vía aérea tiene que tener una presión de 10 y el paciente de esos 10, no importa la unidad, mete 6, en la presión de soporte le va a meter los 4 que faltan. Si solamente mete 1, le va a meter los 9 que faltan. Si mete 15, no mete nada, porque llegaba a 10 y el paciente metió 15 porque tenía la posibilidad. Solamente soporta o hace el apoyo a la parte inspiratoria del paciente. Entonces es disparado por el paciente porque el paciente cuando toma aire dispara el ventilador y en la curva se va a ver, en la gráfica se va a ver mejor. La limita la presión, por eso es un modo de presión soporte. Está limitado por presión, nunca sobrepasa la presión que, por lo menos lo que entrega el ventilador de flujo para que sobrepase esa presión, y cicla el flujo, es decir, cuando el paciente deja de tomar aire y hay un cambio en el flujo,
que es lo que sensa el ventilador, cicla y pasa a la fase expiratoria. En la próxima se ven las gráficas y va a quedar un poquito más claro todo esto. Entonces, tipo de respiración o de ventilación, controlado por volumen o por presión. El trigger, el disparo, en las dos es controlado por el ventilador. Y por tiempo, dijimos que el tiempo estaba implícito en el VT y en el volumen y en las cantidades de ciclos ventilatorios, pero está programado. Siempre por tiempo, tanto en volumen como presión. El límite, es decir, qué es lo que yo mantengo como valor máximo en el modo controlado, por volumen mantengo justamente el flujo o el volumen prefijado. Y por presión, el límite es la presión, como su nombre lo dice. Y el ciclado se hace por volumen, en un modo controlado por volumen, es decir, cuando llega a un volumen determinado cicla, y en el modo controlado por presión se hace por tiempo, no se hace por presión, se hace por tiempo, el tiempo prefijado. En el modo asistido, tanto por volumen o por presión, con el disparo pasa lo mismo en los dos. ¿Sí? Yo programo cuánto tengo que tener de sensibilidad que capte el ventilador para que el ventilador mande el aire al paciente. Es decir, cuánto es la caída, tanto de presión o de flujo, que tengo que sensar para poder enviar toda la presión positiva a la vía aérea. En los dos pasa lo mismo, el trigger y el disparo. La variable límite, en la asistida por volumen sigue siendo el flujo o el volumen, en la asistida por presión sigue siendo la presión. Y el ciclado es el mismo que el modo controlado. El modo por volumen, el ciclado se hace por una diferencia, por llenado de volumen que yo programé, y en el modo por presión se hace por tiempo. En la respiración espontánea, el disparo lo hace el paciente, completamente el paciente. El límite lo marca el ventilador. Después lo vamos a ver más detallado porque es un modo que mucho en realidad no se usa, directamente se hace destete. Y el ciclado lo hace el paciente. Básicamente en el modo espontáneo maneja todo el paciente. Y en el modo de soporte, la presión de soporte, el disparo lo hace el paciente por esa caída de presión, que ahora en la próxima lo vamos a ver bien. El límite lo marca la presión, como dijimos anterior, y el ciclado lo hace el paciente, es decir, el cambio de inspiración a expiración lo hace el paciente por la caída de flujo. Acá se va a entender un poquito mejor. Fíjate que esto, curva de presión-tiempo, ventilación controlada, la gráfica que vimos, de la línea de base en el tiempo, aumenta la presión de manera gradual, llega a la presión pico, aparece la presión meseta y cae de manera gradual. En la ventilación asistida aparece ese pequeño pico negativo en la curva de presión-tiempo, que es el que le da la orden al ventilador para mandar aire a presión. Fíjate el modo espontáneo. Todas las ventilaciones, todos los modos que vimos hasta ahora, asistido y controlado, el ciclo inspiratorio empieza en una presión positiva. En la ventilación espontánea, la nuestra, por ejemplo, que es espontánea, la presión inspiratoria es negativa. Tracciono del diafragma, abro los alvéolos por presión negativa y establezco ese gradiente de presión entre la boca y el alvéolo, pero de manera negativa. Por eso la panza en la curva de ventilación espontánea es negativa. Y la expiración es positiva. Aumento la presión transpulmonar y saco el aire. Y fíjate el modo de ventilación soportada o de presión soporte. El pico negativo es el mismo que la ventilación asistida, es lo que sensa el ventilador para darle el soporte, pero no hace un ciclo con todos los parámetros que yo establecí en un modo controlado, sino que solamente se ocupa de controlar la presión. Por eso es como una ventilación espontánea, pero más alargada hacia arriba. Y el límite, esa meseta que se forma, es el límite por presión que yo fijo en el modo de soporte. El decálogo de todo lo que yo tengo que ver antes de conectar al paciente y ponerle start al ventilador, antes de mandarle aire. Primero, verificar que el ventilador funcione bien,
con el pulmón artificial que trae. Ver la alimentación eléctrica y la fuente de gases medicinales, que esté funcionando todo bien, que la presión del flumíter de los gases sea la correcta. Constatar la fracción inspirada de oxígeno, que el ventilador me marque cuánto oxígeno está recibiendo, que esté recibiendo una buena cantidad, porque si yo pongo FIO al 100% y no está llegando por X razón, FIO al 100%, el ventilador no lo va a entregar. Fijar los parámetros del ventilador, es decir, seleccionar el modo, el disparo, el volumen que va a circular, todos los parámetros que lo vamos a ver en la última diapositiva, que es la que sigue. Efectuar los correspondientes controles y programación de las alarmas, muy importante. Después vamos a ver una clase especial de alarmas donde vamos a ver que hay 3 clases de alarmas en niveles de complejidad. Una alarma, vamos a llamarla cotidiana o de bajo riesgo, una de mediano riesgo y una de alto riesgo. Obviamente la que más voy a tener que estar atento es la de alto riesgo, pero si yo programo todas las alarmas voy a tener que estar atento a todas, por eso programo alarmas. Pero sé que hay alarmas que son más riesgosas si suenan, porque corren más riesgo la vida del paciente que otras. Es decir, por ejemplo, una alarma de aumento de presión súbito por más de tanto valor, que me dice que el tubo endotraqueal se tapó y no le entra aire al paciente, es una alarma bastante importante y de la que voy a tener que tener mucha atención. Tener siempre disponible el material necesario para una reintubación, por lo anteriormente dicho. Yo no puedo estar, se tapó el tubo endotraqueal, voy al carro de reanimación, busco el tubo correspondiente, le pregunto a la enfermera, che, ¿sabes dónde está? No puedo perder ese tiempo porque es vital para el paciente. Verificar las condiciones del equipo de aspiración, por la misma razón, no, son segundos críticos donde yo, si tengo que aspirar, tengo que aspirar. No puedo, este frasco de aspiración no tiene buena presión, busquemos otro. Tengo que verificar que todo lo que tenga esté andando bien. Disponer un balón antiinflable. ¿Qué es un balón antiinflable? Es un ambú con una con una bolsa de reservorio de oxígeno, por si tengo que desconectar el ventilador porque se averió o por X razón, y aspirar manualmente y ventilar manualmente. Siempre tengo que tener, como el ambú es algo que no está, por lo menos en nuestro servicio, en uno por cama y hay uno solo, por lo menos tengo que saber dónde está. Y siempre tiene que estar en el mismo lugar y tiene que ser un consenso de todo el equipo de salud de decir, esto queda acá y no se mueve, a menos que esté siendo usado en otro paciente. No se mueve. Asegurar la correspondiente humidificación del sistema, pasivo, activo. Después vamos a ver bien sistema de humidificación, que los sistemas de humidificación pasivos no son todos iguales, cuándo utilizo uno, cuándo utilizo otro. Sí, pero tengo que tener la humidificación correcta para lo que quiero lograr. Controlar que el paciente se halle siempre conectado al monitor de electrocardiograma y la pulsioximetría. Siempre. Yo tengo que ver cómo está su estado cardiorrespiratorio y su nivel de oxígeno por pulsioximetría. No puedo monitorear a ciegas. Y por último, como paso número 10, recién conecto al paciente al ventilador, pongo Start y cuando pongo Start oculto ambos campos pulmonares, veo que esté entrando aire a los dos pulmones, que no esté en una intubación selectiva, que la máquina cicle de manera correcta, que los valores de presión sean los que yo marqué y que las curvas sean las adecuadas. Y por último, y es un cuadrito que lo tienen que tener en el bolsillo, siempre lo tenés que tener en el bolsillo, plastificado por cualquier emergencia, son los parámetros iniciales de cualquier ventilación mecánica. Llega un paciente, no lo conozco, no sé qué le pasó, pero hay que ventilarlo mecánicamente. ¿Qué hago? ¿Qué número pongo en la pantalla? ¿Qué es lo que te está interesando ahora? Porque es lo que querés saber. ¿Qué número pongo en esa pantalla? ¿Qué modalidad selecciono? Por volumen. Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero básicamente la ventilación controlada por volumen es la más fácil de manejar, es la más amigable dentro de lo poco amigable que resulta a veces la ventilación mecánica, es la más amigable por el tipo de gráficos y por lo que yo puedo manejar. Y porque es lo que más asemeja
a una ventilación por ambú. Cuando viene un paciente, hay un paciente en la vía pública, y yo tengo que mantener la seguridad y la permeabilidad de su vía aérea, lo que utilizo es un ambú. No me importa cuánta presión pico va a tener en ese momento, porque yo lo que quiero es reproducir esa respiración boca a boca, ese ambú que está inflando y desinflando el pulmón, tratando de que el aire entre y salga y que el aire se movilice como dé lugar. Es lo que más se asemeja esta ventilación controlada por volumen. Por eso es lo que primero se pone. Y aparte, porque el riesgo de barotrauma no es instantáneo. No es que por una presión pico que pasó el valor de 30 o una presión plató que en un par de ciclos ventilatorios pasó el valor de 30, lo voy a lastimar. Lo voy a lastimar probablemente, pero no a una escala grande. Yo lo conecto en una ventilación controlada por volumen, primero lo estabilizo y recién a los 15 minutos, cuando pido una gasometría arterial por sangre y me fijo los valores y veo que el paciente esté cómodo, ahí decido si cambiar o no cambiar el modo. Veo las presiones y me adapto, pero primero que el pulmón se insufle y se desinsufle. La sensibilidad, que fue el valor que vimos, que es el trigger, es el disparo. Si es por presión, 0,5 a 2 centímetros de agua, y si es por flujo, de 1 a 3 litros por minuto. El volumen minuto, la cantidad de aire que entra en un pulmón en un minuto, de 7 a 10 litros por minuto. 6 también, dependiendo de la persona. Volumen circulante, es decir, cuánto volumen yo le voy a mandar. 4 a 10 mililitros por kilogramos. ¿Por qué no le mando 500 mililitros? Porque si yo tengo una persona muy grande, con un tórax muy grande, capaz que no necesita 500 mililitros, capaz que necesita 600 mililitros o 700 mililitros. Y yo agarro una persona chiquitita, por ejemplo, una abuelita chiquitita, con un tórax chiquito, con poca masa muscular, que no se mueve, y le mando 500 mililitros, la exploto. Entonces nunca se hace 500 mililitros. 500 mililitros es un promedio fisiológico que se saca entre hombres y mujeres de un rango de edad promedio, de una contextura física promedio. Pero lo que importa acá es la antropometría del paciente y sobre todo la antropometría del tórax. ¿Y por qué digo la antropometría del tórax? Porque puede ser que sea una persona chiquitita o normal, pero muy obesa. Por más que pese 350 kilos, yo no puedo usar la fórmula 4 a 10 mililitros por kilogramo, porque le mando 6 litros en cada volumen corriente. Y la mato porque exploto sus pulmones. ¿Sí? Lo que yo me tengo que fijar es el volumen del tórax y hacer una aproximación de cuánto pesa. Después tengo la presión inspiratoria máxima, que son de 10 a 15 litros de 10 a 15 centímetros de agua como presión máxima. Lejos, la mitad de esos 30 centímetros de agua de presión plató. Lejos de esos 30 centímetros de agua. Cosa de que si yo tengo que aumentar, tengo un rango para aumentar. La frecuencia respiratoria de 8 a 25 respiraciones por minuto. ¿Por qué pone un rango tan extenso? Básicamente porque yo necesito jugar con su lavado de dióxido de carbono. Tengo que saber si vino hipercápnico, hipocápnico, si tengo que retener el dióxido de carbono, si lo tengo que eliminar. Entonces, tengo un rango bastante grande. ¿Cuánto programo? Y más o menos 12, 14, que es lo normal de cualquier persona en reposo. 10 en una persona sedada también está bien. El flujo inspiratorio en litros por minuto, entre 40 y 80 litros por minuto. Tengo que elegir el patrón del flujo, cómo entra ese aire al pulmón, de manera constante o de manera desacelerada, ya lo vamos a ver en otra clase. La relación IE, la relación entre el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio, por lo general un tiempo expiratorio por 2 expiratorios o 3 tiempos expiratorios, 1, 2, 1, 3, es lo normal, para darle tiempo a ese dióxido de carbono que por lo general está aumentado en personas inconscientes o con deterioro del sensorio, darle tiempo a que esa expiración sea larga
y pueda eliminar todo ese dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono difunde 20 veces más rápido que el oxígeno, pero se elimina en cada exhalación. Entonces, si difunde más rápido, pero no le doy tiempo expiratorio suficiente como para eliminarlo, lo voy a estar reteniendo dentro del pulmón y encima no le estoy dejando tiempo al oxígeno para que penetre en el alvéolo y difundas desde la membrana alvéolo capilar hacia la sangre. Siempre una relación de 1,2, 1,3. El tiempo inspiratorio, 0,8 a 1 segundo. Pensá que el tiempo de difusión o el tiempo total de intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono en el alvéolo es 0,4 segundos. Así que un tiempo de 0,8 segundos en reposo es más que suficiente. La pausa inspiratoria a veces se puede poner luego de una presión pico, una pausa inspiratoria de medio segundo a 2 segundos. Lo que buscamos con esto es redistribuir bien el flujo y el volumen de aire pulmonar en los alvéolos para que el intercambio gaseoso se realice de la mejor manera posible. Y sobre todo si estoy haciendo una maniobra de reclutamiento alveolar y quiero que esos alvéolos colapsados se expandan al máximo, puedo utilizar esta pausa inspiratoria, así el aire tiene por dónde meterse y expandir esos pulmones, esos alvéolos colapsados, que después los mantendremos abiertos con la PIP. ¿Sí? La FiO2, acá dice 1, 1 se hace referencia al 100%. ¿Sí? Pensá que el valor de FiO2 ambiental es 0,21. ¿Sí? 21% o 0,21 es lo mismo que 100% o 1.0. ¿Por qué se le pone 1.0? Porque yo lo que quiero es rescatarlo. Pensá que estos son parámetros iniciales. Llega el paciente, lo intubo, o lo intuba el médico, mejor dicho, y lo ventilo, porque yo sí lo ventilo, como kinesiólogo yo lo ventilo, yo pongo estos números y es responsabilidad tuya manejar estos valores. Y responsabilidad tuya que estos valores sean los que el paciente mejor tolere. Entonces lo pongo al 100%, lo oxigeno al máximo, después voy bajando de manera gradual también hasta menos del 0,6% o menos del 60% para no llegar a niveles tóxicos de oxígeno. Y por último la PIP, que es la variable de base expiratoria, ¿sí? Que se dice que siempre que 5 centímetros de agua de PIP es como un vaso de agua, que no se le niega a nadie. ¿Por qué? Porque siempre la idea es mantener con esta ventilación y luego un deterioro sensorio, hay colapso alveolar, siempre mínimo, pero hay, por la misma hipomovilidad de los músculos, genera el colapso alveolar, entonces mantengo 5 centímetros de PIP hasta 8 en, en una variable de base expiratoria. Valores estandarizados, estos que te mostré, para una ventilación inicial. Ahora, ¿son así para todas las patologías durante toda la ventilación mecánica? No. No. Así como no existe dos pacientes iguales en kinesiología, donde no tienen dos tratamientos iguales, por más que se parezcan mucho, en ventilación mecánica pasa lo mismo. No hay dos maneras de ventilar a un paciente que sean exactamente igual, porque cada uno va a responder mejor a un tipo de estímulo o a un tipo de ventilación y de parámetros que yo controle. La idea con esto es mantener lo más confortable posible al paciente. Entonces es muy personalizada y al tener el factor moco y el factor sistémico, porque se está hablando de una terapia donde las cosas son impredecibles, la dinámica y el dinamismo de el manejo del ventilador es constante. Yo no me puedo relajar, no puedo programar estos valores, setear las alarmas e irme a dormir. Es constante, de segundos que puede llegar a cambiar. Por otro lado, como el título inicial habla de coronavirus y de esta pandemia que se está esparciendo,
Y tenemos la suerte de que en Europa los colegas fisioterapeutas, tanto de España como de Italia o de Francia, tienen mucha casuística. Nos llega el dato de que a los pacientes con coronavirus y con distrés respiratorio agudos por llenado de líquido en los pulmones, para mejorar su oxigenación los están pronando, ventilados y todo, los están pronando. ¿Y por qué los pronan? Básicamente, y un adelanto un poco también de terapia respiratoria en intensivo. Pensá esto, en la ventilación normal de todos nosotros, la de una persona en cama, normal, el aire va a la parte posterior de las bases. Hay más ventilación en la parte posterior de las bases, donde también hay mayor perfusión de las bases, en la parte posterior. Entonces el intercambio gaseoso es el óptimo. Una persona ventilada, el mayor volumen de ventilación lo tiene en los ápices, en los vértices pulmonares, pero la perfusión sigue estando en la parte posterior de las bases y se genera un shunt. Pierde oxigenación arterial solamente porque la redistribución de sangre y la redistribución de aire no están en el lugar adecuado. Al pronar al paciente dejamos expuestas las bases, sobre todo la parte posterior de las bases, que son las que más sangre reciben, y el aire se redistribuye hacia esas zonas. Bajamos la concentración de FiO2 a niveles no tóxicos, bajamos las presiones o los volúmenes que tenemos que suministrarle al paciente para ventilarlo, y encima mejoramos la oxigenación. Así que estar atentos, que es muy probable que estas maniobras las tengamos que empezar a implementar, porque son las que van a salvar, o por lo menos van a darle un poco más de tiempo al cuerpo a que se defienda. Si tienen alguna consulta, alguna duda, la escriben y la resolvemos entre todos. Espero que haya entendido, que haya sido claro, y hay que estar atento a los próximos videos donde vamos a empezar a ver entre todos más detalladamente la fisiología, la fisiopatología de algunas alteraciones pulmonares y sobre todo la ventilación mecánica de un modo mucho más profundo. Así que consultas, dudas, las resolvemos entre todos y nos vemos la próxima.